Hola, regresamos con argumentos y es momento de nuestras entrevistas de esta tarde. Vamos a iniciar recibiendo en nuestros estudios de argumentos al secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta edición de argumentos. Antes de la pausa estábamos haciendo una revisión de algunos de los temas que son noticias en los medios de comunicación digitales. Pues ha trascendido ese encuentro entre miembros de la plataforma unitaria con representantes de Estados Unidos. Dentro de algunos de los análisis que se han venido compartiendo a través de las cuentas en redes sociales, pues asoma esa posibilidad de que vayan en vías de reanudar además los diálogos entre el gobierno venezolano con la plataforma unitaria en esa vía de aliviar las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Las opiniones del MAS. ¿Cómo estás tú, Rosa? Bienvenido, vale. Gracias por estar con nosotros. La posibilidad de que conversemos. Mira, eso que está ocurriendo ahorita, que es nuevamente las reuniones del gobierno norteamericano con lo que ellos siguen identificando exclusivamente como oposición, que es el G4 o la plataforma unitaria ahora, digamos desde el punto de vista del concepto genérico de lo que significa dialogar, bueno, no debería haber ningún problema en que eso se produzca y ojalá eso tenga algún éxito. Sin embargo, ese diálogo entre esos dos sectores sigue teniendo el problema que ha tenido los diálogos anteriores, que todos han fracasado. El diálogo de México tuvo el problema de que los participantes permitieron, por ejemplo, que el gobierno reconociera allí en México al representante de Henry Ramos y aquí reconocía a Bernabé. Y allá reconocía a Roberto Enrique y aquí reconocía a Alvarado. Tú te pones a revisar la historia de esos procesos de gobiernos autoritarios y es muy difícil conseguirse con un contexto de esa naturaleza, donde los sectores que adversan al gobierno o que adversamos al gobierno, para hablar en primera persona, permitan que ese tipo de cosas ocurran sin que pase nada, que es lo que debería hacer en primer lugar los sectores opositores. Ponerse de acuerdo y decirle al gobierno, mira, así no vamos a poder seguir conversando porque tú no puedes seguir con ese bochinche en donde tú aquí reconoces una cosa y ya reconoces la otra, sino que hay que buscar la manera de cómo armarlo. En el caso de los Estados Unidos, el gobierno sigue actuando reconociendo un solo factor, no termina de identificar que lo que mejor pudiera hacer ese gobierno, el gobierno norteamericano, es tratar de que todos los sectores de la oposición pudieran sentarse, pudieran conversar, porque siempre es importante que haya sectores extranjeros facilitando, no imponiendo políticas, sino facilitando. ¿Qué ha ocurrido con los Estados Unidos? Que ellos han querido imponer políticas, ocurrió con el caso de Guaidó, ocurrió con todo ese desarrollo de las cosas de Guaidó, que mucha gente llegó a decir que lo de Guaidó era imperdible, porque estaban los Estados Unidos respaldando a Guaidó como si fuese una cosa que era automática. Entonces, en este momento es muy importante que si se quiere retomar la posibilidad del diálogo en un país como este, en las nuevas condiciones internacionales, porque los Estados Unidos también están entendiendo que necesitan entenderse con el gobierno venezolano por razones de todo ese conflicto. De la crisis energética. De la crisis energética y el conflicto internacional, lo cual tampoco es malo, porque en la medida en que se vayan resolviendo problemas de esa naturaleza, los venezolanos pudiéramos estar viviendo en mejores condiciones. Pero todo eso, lo primero que debería entender ese gobierno norteamericano y la propia oposición que se sienta con ellos y el resto de los factores, es que aquí hay una gran parte del país que no está presente en ese diálogo, que es importantísimo que esté la sociedad civil, los sectores económicos, otros partidos políticos, la referencia del diálogo. Bueno, y cuando revisamos esas encuestas que nos dicen que el 70% de la población se considera independiente o que no es adepta ni a la plataforma unitaria ni al gobierno nacional, pues da a entender de que pues hay una visión mucho más amplia en las calles y además ellos han estado percibiendo que tanto de un lado como el otro pues hay un interés en el tema de las elecciones por encima de los problemas que están viviendo los venezolanos. Ahora bien, señor Felipe, por ejemplo, con el tema de esas relaciones de Estados Unidos con Venezuela, también muchos analistas estiman que luego de las elecciones de medio término previstas para noviembre, quizá el gobierno de Biden pues haga otros ajustes dependiendo de los resultados que se den, ¿no? Porque quien gane esas elecciones pues también es el que define la agenda. Sí, claro, todo eso forma parte de lo que está ocurriendo, igual que las medidas que están tomando en materia de lo que es la diáspora, la inmigración y todo eso. Ellos están comportándose en un contexto en el cual
Ellos, por supuesto, requieren ganar las elecciones que se van a hacer en noviembre y para eso están actuando internamente de la manera que tienen que hacer, tratando de resolver problemas que ellos nunca se imaginaron que iban a tener. El problema de la guerra entre Rusia y Ucrania y las consecuencias que eso ha tenido ha generado una situación mundial que hace unos meses atrás nadie podía suponer que iba a estar presente. Hoy está presente, ese gobierno tiene que transmitirle a los habitantes de ese país que no van a vivir en las condiciones en que en otras oportunidades hemos vivido los venezolanos, que es el problema de la gasolina, que es el problema del agua, que es el problema de la inseguridad, y todas esas cosas que están allí presentes y que este gobierno norteamericano está tratando de resolver. Ahora, todo eso es comprensible desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las conveniencias, mientras mayores posibilidades de diálogo haya, mientras mayores posibilidades existan de que las medidas que se vienen tomando contra Venezuela desaparezcan y dejen de ser la gran justificación que el gobierno venezolano tiene para todo su desastre, porque ellos copiaron exactamente lo mismo que hizo Fidel Castro cuando la invasión de Bahía de Cochino. A partir de los años 60 que se produce la invasión, todo pasó en Cuba a ser responsabilidad, todo lo malo que ocurría era culpa del imperio y del gobierno norteamericano. Igual que pasa acá ahora, todo lo malo que ocurre aquí es culpa de las medidas, no del mal gobierno, no del peor gobierno que hemos tenido en la historia venezolana, sino que es culpa de las sanciones y es culpa del imperio. Que hay que aceptar que también han hecho daño al país, obviamente. Por supuesto que han hecho daño, pero sobre todo le han servido de justificación, porque lo de las sanciones nunca debió haber sido una solicitud de parte de los sectores opositores, porque sabemos que las sanciones en la historia de todos estos procesos terminan siendo utilizadas de la manera que las utiliza el gobierno para justificar todo su desastre. Ahora, aquí la oposición, el sector del llamado interinato, se equivocó en todo ese proceso, hizo las cosas que hizo y hoy es necesario que se rectifique y que se planteen las cosas de otra manera y ojalá esos espacios se vayan abriendo, así como por ejemplo las relaciones con Colombia se abrieron de la manera que se abrieron después del resultado de Petro. Y algo que parecía imposible, que era que Venezuela restableciera, empezar ese empeño de Colombia y de Venezuela por volver a ser lo que siempre fuimos como países. Y que ahora puede ocurrir con Brasil. Y que puede ocurrir con Brasil ahora y que puede ocurrir con otros. Todo eso es conveniente para los venezolanos y todo eso puede terminar también facilitando la búsqueda de una salida, como se ha señalado en otras oportunidades, una salida política, una salida democrática, una salida plural, una salida que no cometa los errores que este gobierno ha cometido en el trato del resto del país, pero para eso es imprescindible que esto que está ocurriendo ahorita se pueda entender en una perspectiva mucho más amplia. Esos sectores que están reuniéndose con los Estados Unidos deberían convocar al resto de la oposición, deberían facilitar. E incluso en ese reglamento de las plataformas unitarias, incluso se ve que es como una especie de elección dentro de ellos y de eso también vamos a estar conversando al regreso, ¿no? Del trabajo de la llamada Unidad Venezuela a través de la plataforma unitaria. ¿Qué tan unitaria? Pues ha sido la respuesta de ellos. Así como también ¿qué puede pasar después de esas elecciones de medio término en caso de que los demócratas ganen? Pues ya hemos visto que a pesar de que son pequeños los cambios, pues sí, se han venido ocurriendo en cuanto a las relaciones de Estados Unidos con Venezuela. Ha cambiado muchísimo de la época de Trump a la época actual y tomando en cuenta también esos cambios de gobierno en la región. En una época pues todos seguían, digamos, esa postura de Estados Unidos de no reconocer sino a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Ahora ya Colombia reconoce al gobierno de Nicolás Maduro como el gobierno de Venezuela y no la figura de Juan Guaidó. Lo mismo ha prometido Lula en sus actos de campaña. Argentina ha restablecido sus relaciones diplomáticas con Venezuela. Así otros países dentro de la región están pidiendo nuevamente la inclusión de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones. Es decir, son muchos los movimientos que van a favor de la inclusión de Venezuela dentro de estos organismos internacionales. La mayoría de la OEA, a pesar de que no pudo levantar la decisión sobre Guaidó, sin embargo se evidenció que había una mayoría de países que estaban en desacuerdo con eso. Bueno, y ahí están también las declaraciones de Luis Almagro, donde en meses anteriores decía pues que se han equivocado con su visión sobre Venezuela. Ahora, bueno, vamos a ver qué significa, porque también entendemos que en las relaciones internacionales priman los intereses y Estados Unidos tiene sus intereses ahora en materia energética dado el conflicto actual. Al regreso de la pausa seguiremos conversando. Nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición. @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb
en Instagram. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Atención que hay muchísima lluvia en distintos sectores de nuestro país y aquí en Argomitos también seguimos al tanto y pendientes de esta situación.